Regresamos con Pauta Semanal. Volvemos a Pauta Semanal para analizar el acontecer nacional y regional del ámbito, yo diría, político, social, y ha sido una semana de cuenta pública, pero también a nivel regional han ocurrido bastantes hechos, a lo menos llamativos. Brevemente señalar que la semana desde el punto de vista municipal estuvo marcada por una interrupción al Consejo Municipal por el Colegio de Profesores, llamando la atención, puesto que no solo es un tema nacional el paro del Colegio de Profesores, sino que también el alcalde no lo había recibido. Entonces irrumpieron en el Consejo Municipal con ruido y tuvieron que suspender la sesión del Consejo, salir los concejales, y en una primera instancia solo salieron los concejales, después salió el alcalde. Pero a mí me llama la atención que por qué tienen que ocurrir estas medidas para sostener una reunión. ¿Por qué no pueden haber sido recibidos por el señor alcalde de Punta Arenas? Entonces, ahí claramente no se trata de un problema, sino que un problema de relaciones con un sector importante de la corporación municipal. Recordemos que el presidente de la corporación es el alcalde, y se vuelve a instalar en este primer semestre un nuevo conflicto con el Colegio de Profesores. El año pasado tuvimos 3 meses en paro del Colegio de Profesores, con las consecuencias lamentables para la educación pública, y hoy entonces uno tendería a cuidar de mejor manera las relaciones, pero parece que eso no lo escucha nuestro alcalde, y hoy día tenemos ese problema. Y ha surgido y ha trascendido también una columnista en un medio regional escrito, La Prensa Austral, la ex gobernadora Magallanes, Gloria Viles, donde también hace una crítica muy política respecto precisamente a esta conducción un poco más personalista y no tan de coalición del alcalde. ¿Hay problemas en el municipio de Punta Arenas en términos políticos al interior de su coalición? Pareciera ser que sí, y sería bueno analizar, porque en realidad tiene que ver con un estilo que probablemente a muchos no les gusta, a otros sí, pero por cierto que se generan problemas que lo estamos viviendo a diario. Entonces ahí la pregunta es: ¿qué viene? ¿Qué tenemos que esperar? Pareciera ser que hay que movilizarse para que el alcalde lo atienda. ¿Tienen esa misma presión, esa misma lectura, Hernán? Mira, a ver, como refería yo hace un rato atrás, respecto a la cuenta pública estaba todo Chile Vamos, ¿cierto? Y efectivamente no estaba el alcalde. Y con esto quiero resaltar... Ni Gloria Vilis. No, pero había gente que tampoco fue, digamos, no es un tema de Gloria. Es un tema de que el conglomerado Chile Vamos, ¿cierto? Está unido, está, ¿cierto? Obviamente hay diferencias, como es lo natural. Y bueno, y si el alcalde no quiso asistir, porque entiendo que no quiso asistir, bueno, él tendrá que dar sus explicaciones, tendrá que decir, pero yo me quedo con lo que Chile Vamos está trabajando unido. Y eso la verdad que a lo mejor antes no se había visto en otro gobierno anterior. Sería bueno aclarar que Chile Vamos no solo los funcionarios públicos, sino que aquellos militantes. No, por supuesto. Porque si no se entiende que es como una reunión del gobierno. No, Chile Vamos es militante, había muchos militantes independientes, gente incluso que querían entrar, digamos, algún conglomerado, algún partido político de Chile Vamos. Así que si el alcalde se resta de esto, bueno, él tendrá que decir por qué se restó, digamos. Nosotros estamos felices y contentos con lo que tenemos, siempre es perfectible, así que en eso yo no me pierdo. Respecto al profesor, mire, yo lo único que como incluso como padre también, ¿cierto? Digo que se habla mucho de educación pública, ¿cierto? Y cuando se están para 2 o 3 meses se termina afectando necesariamente la educación pública. Hay que tratar de compatibilizar los derechos de los profesores. Recordemos, ¿cierto?, que el paro anterior fue condiciones laborales y tú eres abogado del área, entonces debes entender que claramente había vulneración de derechos y eso motivó... Es que no estoy de acuerdo, es que ¿sabes lo que pasa? Es que quien se ve afectado al final son los niños, claro, que ese es el punto, digamos. Claro. Porque esas clases que se pierden, está comprobado que no se recuperan más. Entonces por mucho que hagan horas extra y después vayan a toda mata a caballo tratando, no se recuperan. Si por eso digo, hay que tratar de compatibilizar. Por ejemplo, a mí se me ocurría, a lo mejor los profesores me van a... ¿Qué pasa si los profesores, por ejemplo, yo no estoy dando ideas, pero
sea, dando una idea, me refiero, qué sé yo, en vez de hacer un paro, no ponen notas en los libros. A fuerza no ponen notas, las ponen, pero no ponen notas. O sea, apresionan al sistema. Hay formas creativas. Lo que pasa es que llama la atención es que uno esperaría que si hay una necesidad, se tenga una reunión con, en este caso, el jefe máximo de la organización. Sí. Pero pareciera ser que esa reunión fue solicitada y no la hubo aceptada. Y no aceptada, y por lo tanto eso obliga a tomar una medida mayor, y de ahí viene esta erupción de quienes los profesores están movilizados al consejo. Es un tema de como fuerza mayor. Yo no creo que antes de sea el método habitual pasar inmediatamente a una movilización de este tipo. Debe ser porque causas. En la movilización del año pasado, recordemos que las razones de ese paro tan prolongado tenían que ver por impago de leyes previsionales. Sí, Claro. sí. En el fondo le habían retenido fondos que tenían que pagar créditos. Sí, así es. Sí. Y no solo de un mes, sino que estábamos hablando de muchos meses. Claro, por eso. Entonces, frente a eso, Claro. ¿qué le queda al trabajador? Por eso Es no es cierto, dable, el responsable claro. final, a mi modo de ver, de lo que le pasó a los niños, es el líder de la Pero- organización. No es dable pero- exigirle pero- a un profesor que no pare en circunstancias que tiene todas estas dificultades de que no se le paga los sueldos o que no se le pagan las Bueno, imposiciones, no tiene no salud. tienen acceso a la salud. Es que hay que preguntarle a los apoderados nomás. Claro. Mira, para terminar el tema, bueno, no hay que recordar que estas deudas no están en esta gestión municipal, vienen de antes. Y bueno, y la pregunta, ¿por qué no hubo paro? ¿Por qué no al alcalde anteriores sí le hicieron todos estos paros de 3 meses? No, se hicieron. Pero, Hicieron ¿y paro. por qué? Entonces sí, pero no de la manera que se El le hace tema de los al profesores, alcalde, digamos. nuevamente, Pero hay es un tema de comunicación. El tema de los profesores nuevamente es un tema de Estado. No es un tema solamente de este gobierno, es un tema de cualquier gobierno Y que- tiene que ser sí. abordado con esa mirada. Mira, el otro día yo hacía mención, en Alemania, los médicos del Estado fueron a pedirle a la presidenta Merkel que le subiera los sueldos al mismo nivel de los profesores. ¿Y qué es lo que le dijo la presidenta Merkel a esos médicos? Pero ¿cómo le voy a pagar a ustedes el mismo sueldo que les pagamos a quienes los educan a ustedes? Sí. O sea, acá no solamente hay una precarización de lo que ganan, sino que del trato. En la época mía, que no es muy antigua, los profesores eran autoridades. Si un profesor te mandaba una comunicación para la casa, era un problema. Hoy día los profesores son vilipendiados por los alumnos, por los apoderados, son tratados de mala forma. No se les paga los sueldos oportunamente, no se les paga las imposiciones. Entonces acá tenemos un problema mucho más allá, que es de la sociedad, de cuál es el nivel en que queremos colocar a los profesores en nuestro país. Y si no hacemos lo que todo el mundo sabe que hay que hacer, que es darle a los profesores el nivel que deben tener en la sociedad, tenemos un grave problema, porque lo que vamos a tener son personas que no van a estar educadas dentro del nivel que queremos. Ahora ¿Sabes yo, qué? yo Quiero opinar ahí con respecto a lo que menciona Eduardo. Creo que comparto plenamente tu Te pensamiento. voy a mandar la ficha de mi partido. Yo creo que los profesores sí necesitan ser valorados de Claro. una mejor forma, y esto a nivel es una visión de Estado, De ya no Estado. es de gobierno ni de partido, sino que es un tema de Estado. Yo creo que la crisis en educación que existe en Chile no es de ahora, sino que viene arrastrándose de mucho antes. Décadas. El problema que tenemos acá en la región y a nivel nacional con los paros de los profesores también se arrastra hace años Sí, ya. sí, claro. Entonces, creo que es hora también de que nuestro gobierno, el gobierno de nuestro presidente, Sebastián Piñera, escuche también las demandas que tienen los profesores y trate de ver algún sistema o algún mecanismo donde se puedan mejorar las condiciones de los profesores. Creo que esa medida también habla muy bien del gobierno del presidente y va también a mejorar incluso la calidad de la educación, porque también los profesores se van a ver mucho más motivados a trabajar, como cualquier profesional que trabaja, con un sueldo digno. Ahora en esta columna o esta crítica, esta columna de opinión, se plantea que aquí hay y que tiene que ver con las consecuencias. ¿La Esto columna tiene de quién, costos. perdón? La columna de Gloria Villicit en ¿Ya? la prensa austral respecto al alcalde que en el fondo, y la voy a resumir con otro lenguaje, tiene que ver una crítica certera desde el punto de vista de definir si es un proyecto personal o un proyecto colectivo, claro. lo que es la gestión de Claudio Raúnez en el municipio. No, yo ¿Por qué? creo que Porque desde ese punto de vista, medidas, así como hay beneficios y hay costos, el día que Claudio Raúnez, como parece trascendido, no iría a la reelección y
pretendería ser senador, los costos de la gestión municipal los asume una coalición de gobierno. Pero es difícil asumir costos cuando a ti no te hacen parte de. Bueno, yo creo... Es difícil pagar una cuenta cuando no fuiste parte de la consumo, cena. Yo creo que Entonces, su proyecto es personal y que también está dado, o sea, y eso también se ve en la forma de, por ejemplo, enfrentar el tema de los profesores si es que, como tú dices, no aceptó una reunión, que yo creo que cuando uno tiene conflictos a nivel externo, mientras esté en el gobierno, independiente del cargo que sea, lo bueno es poder enfrentar, conversar y buscar soluciones. Y de esa forma tú también bajas, ¿no es cierto?, el nivel de ruido mediático que pueda existir y puedes llegar a acuerdos y puedes buscar soluciones y los niños se pueden ver beneficiados y no tener tantos días sin clases. Lo que pasa es que yo ahí insisto en el punto, porque hoy día la mala gestión de un actor político termina dañando al colectivo, ¿sí?, al partido político. Si alguien mete las manos en algo, son todos iguales, ellos son todos iguales. Y al final le genera un daño. Entonces, pero por otra parte, hoy día la política parece que busca ser personalista. O sea, es el caudillo, el líder, y tiene que ver con la debilidad del sistema político y la crisis de representatividad que tenemos. Concuerdo con él. Entonces, o la debilidad de los pero partidos. Al final del día, ¿quién paga la cuenta? La paga el conglomerado, la paga el partido político, quienes lo apoyaron. Entonces, ahí es donde uno esperaría tener un puente, porque es cierto, él tendrá sus razones, que no fue una reunión, que los felicito en términos de que pueden juntarse entre todos a ver una cuenta pública de su líder máximo, que en este caso es el presidente. Pero el líder local de la comuna más importante de la región no estuvo. Y eso, independiente que haya tenido otras cosas que hacer, se interpreta como una señal de aislamiento. Sí, así yo lo veo. No, pero estuvo todos los gobernadores y estuvo la diputada Sandra Mar, que pudiendo estuvo... haber estado en Valparaíso, estuvo acá, digamos. Y estuvo nuestro presidente también de partido. El principal líder local del político es el alcalde, en términos de Punta Arenas. No necesariamente. No, en Punta Arenas, en la comuna, el líder como cargo público, como alcalde, es el alcalde. Entonces, que no haya estado en esa reunión también marca, es una señal evidente de aislamiento, quizás propio. Puede ser propio, pero de Chile Vamos no, digamos. Pero finalmente, individualista. El día de mañana, cuando ustedes tengan un candidato a alcalde, ¿cómo les van a presentar a la comunidad? Si el anterior que tuvieron decidió irse. Ojo, no somos el mismo partido político. No somos el partido político. Perdón. Probablemente vamos a tener que, no sé si vamos a tener tiempo para hablar precisamente, ya que mencionaron a Sandra Mar, el tema de los elección de los gobernadores. Doña Démoslo una opinión. rápidamente. Lo que pasa es que me gustaría hablar de un tema muy puntual que además tiene que ver con, mire, en general en Latinoamérica y en el mundo, posterior y inmediatamente junto con ello, las grandes crisis hegemónicas que hubo con la Guerra Fría, estaba polarizada, y lo que hacían en los países latinoamericanos era armarse. Entonces nos tenían peleados todos, unos con todos. Sí. Los chilenos con los peruanos con los ecuatorianos, los chilenos con los argentinos con los brasileños. Y vivíamos armándonos, ¿no es cierto?, de ejércitos y de tanques y de aviones, considerando un gran presupuesto para ese tipo de cosas. Entonces lo que está ocurriendo hoy día es disminuir las tesis de conflicto. ¿Por qué? Porque si tenemos menos armas, mejores ejércitos probablemente, mejor desarrollados, pero con menos gastos armamentistas, esa plata se va a poder destinar a educación, y salud. Y entonces tenemos estos energúmenos de la palabra, como el señor Villegas, porque a eso quería llegar, que dice que los vecinos no nos quieren mucho. En una locución que hizo en una reunión, ¿no es cierto?, con las Fuerzas Armadas. Gobernador de Magallanes que... Y todos sabemos que en Magallanes la verdad es que nos llevamos muy bien con los argentinos, porque también cuando vienen los argentinos acá igual los abuchean, porque aquí se ha ido fomentando una cosa de nacionalismo un poco patagónico. No, en el Festival de Viña cuando nombran a los argentinos igual los pifean, pero es parte de un nacionalismo mal entendido. Entonces cuando hay una autoridad que en este caso ejerció como intendente subrogante, que habla de eso públicamente, a mí me parece francamente un gran error. Que voy a volver a decir, el problema que el del intendente no es el intendente, sino que los que los rodean. No, eso nomás. Bueno, los conflictos, a ver, entiendo en parte y puedo compartir algunas cosas, pero no nos olvidemos, por ejemplo, Europa tiene un conflicto evidente con la Rusia de Putin, digamos. O sea, no se van a desarmar, ¿cierto? Porque saben que tienen a Putin al lado. Lamentablemente Chile tiene a un Evo Morales. Lamentablemente. Nos guste o no guste. Pero es que resulta que aunque tengan fuerza, ellos tienen fuerza más igual. Y ha mencionado indirectamente la posibilidad de conflicto.
Puede ser una bravuconada, lo que ustedes quieran, pero que hay una tesis por ahí, ¿cierto?, de conflicto, o una hipótesis, perdón, de conflicto, está latente. Todos los especialistas han dicho que las tesis de conflicto que hay en la región han bajado ostensiblemente. Sí, pueden haber bajado. Hoy día nadie se puede imaginar un conflicto con Argentina. Yo creo que al contrario, estamos proponiendo abrir la frontera. Entonces que venga un señor que el intendente es subrogante, aunque lo piense, como dijo el cómico que una cosa es que lo piense y otra cosa es que lo digas, no lo puedes decir, y a eso me refiero yo, que de repente el fuego amigo a veces mira, la verdad es que primero, yo con respecto a este tema no me referiría como energúmeno a un gobernador, primero que todo. Es uno de la palabra, no cuando tú expresas de forma incorrecta a lo mejor lo que piensas, pero sabes que hay que tener cierta templanza. Por ahí. Después, con respecto a sus palabras, yo creo que hay que ver en el contexto donde él estaba. Él estaba en una actividad que era el aniversario de el Regimiento Austral, creo que se llama. Sí, que acababa de ir a hacer un desfile, claro, para la celebración, ¿no es cierto?, de las fiestas patrias de Argentina. Quizás las palabras que ocupó no fueron las idóneas en ese momento, pero quiero sí hacer mención de que sí fue en forma de agradecer que gracias a las Fuerzas Armadas que existen en Chile, como por ejemplo los militares o Comando Conjunto Austral, también de cierta forma la región y Chile en general es un país tranquilo, que pueden dormir tranquilos todos, que no estamos enfrentados a grandes guerras, y eso yo lo veo por ese lado del contexto. Absolutamente. Creo que quizás las palabras que ocupó no fueron las idóneas, no fueron las precisas, pero en el contexto donde estaba, hablando de la función que ejercen los militares en nuestro país, creo que en ese contexto fueron sus palabras dichas. Yo creo que fue un error, porque si tú querías agradecer en ese contexto, agradece el aporte de las Fuerzas Armadas en una zona aislada, que están en la emergencia, que están cuando desaparece una persona, cuando están en la construcción, que tiene que ver con el trabajo que hacen con la comunidad, y así se entiende patria. Creo que fue un error. La verdad es que la comunicación que existe con Argentina, teniendo en cuenta además la cantidad de encuentros de integración austral que han habido durante mucho tiempo. Entonces, la Armada de Chile, creo que es mejor decir que fue un error, es mejor decir que fue un error. No traicionó quizás la pasión del momento. Yo creo. Quiso quedar bien. Había un programa que se llamaba Por si le interesa. El profesor Bandera, digamos. ¿Cuál es ese? Del profesor Bandera. Entonces, ¿qué significa energúmeno? Persona poseída por el demonio. Entonces no estaba, porque yo sepa, no pero él hablaba del demonio de la palabra. Y después, una persona colérica que se enoja con expresa violencia. Él no fue violento. Mi padre me decía a mí cuando. Por si le interesa. Mi padre me decía a mí cuando yo salía con mis pantalones pata ancha y pelo largo: andas igual que esos coléricos. Claro, los coléricos, sí. Pero no energúmeno porque una persona posee por el demonio. Pero bueno, yo creo que, mira, en resumen, claramente se equivocó con las palabras, pero también quiero dar yo creo que fue un error no forzado, dada la circunstancia donde estaba una celebración que era el aniversario del Comando Conjunto. Todo el mundo se puede equivocar. Yo creo que de repente la autoridad, cuando me equivoqué, no es lo que quería afectar a nadie. Mis palabras lamentablemente pueden haber dañado. Es que son muchos errores forzados cuando tú tienes una ex gobernadora que fue reconocida, que se refiere de una forma bastante violenta a un alcalde, y cuando tienes con una autoridad como el intendente subrogante que se refiere de esa forma a los vecinos, bueno, ahí hay un contexto que ya es necesario empezar a preocuparse de que las personas tengan a lo mejor un manual de cortapalo, qué cosas hay que hacer y qué cosas no hay que hacer, o qué cosas que hay que decir y qué cosas no. Ahora, yo quiero llevar nuevamente a la cuenta pública, porque quiero aprovechar brevemente. Estuve ausente en una semana por razones laborales y estuve en el norte de la región de Aysén. Básicamente de Coyhaique hacia el sector de la Junta, carretera austral, por cierto, y me encontré con la sorpresa de que solo faltan 50 kilómetros de pavimento de una de las principales, la ruta 7, y un poco indagando más con un colega, plan de zona extrema. El financiamiento de todas estas tiene que ver con el plan de zona extrema. Entonces, yo creo que independiente de quién haya iniciado un plan de zona extrema, yo creo que al menos a mí me permitió darme cuenta que la metodología que se yace en ese plan de zona extrema es algo que debiese generar un acuerdo transversal en zonas apartadas como la nuestra, porque
está demostrado ahí y también acá, a través de, por ejemplo, la pavimentación de entre Manantial y Porvenir en la isla, prontamente entre Porvenir y Onaicín, y muchas otras en Puerto William, que tiene que ver con cómo somos capaces de afianzar que ese tipo de metodología sea permanente. O sea, y creo, no sea cambiada. ¿Por qué? Porque el plazo es al año 20. El próximo año se supone que se terminan estos proyectos. Y hasta que se terminen los fondos. Lo que pasa es que ya no se van a generar más proyectos. Exactamente. Y vamos a volver a la situación anterior. Entonces, ahí hay un creo debate, que creo yo, que es necesario ahondar. Comparto también tus palabras con que el plan de zona extrema es muy importante para, vuelvo a la redundancia, a esta zona tan aislada como Magallanes o la región de Aysén o la provincia de Palena. Lo importante, yo creo que es ahora generar el programa 2.0, donde si ya se sabe que los proyectos terminan en el 2020, entre comillas, o sea, no se pueden ingresar más proyectos que subyacen de alguno que sea grande, sino que hay que generar una nueva estrategia, pero terminar los otros fondos también que vienen de arrastre. Yo creo que es la hora o el año donde hay que empezar a trabajar como gobierno en este programa. Pero fíjate que yo no quiero pedir más plata. Lo que yo digo es que se busque una figura legal donde la metodología de evaluación para esta zona se mantenga. Porque anteriormente tú preguntabas a los consejeros regionales, a la autoridad, todos estaban dispuestos a gastar, pero no se les dejaba gastar porque estaba una metodología que impedía el gasto. Me explico, la pavimentación en Puerto William estaba programada, estaba financiada, todos estaban de acuerdo, estaban los fondos en el gobierno regional, pero no se pudo financiar porque había que justificar por número de autos que pasaran en Puerto William para que se hiciera. Esa era la metodología para hablar. El plan de zona extrema vino a decir, no, aquí estos proyectos se deben hacer y lo que uno tiene que evaluar es cómo lo hace a más bajo costo. Ahora, yo creo entonces, ahí es donde es un cambio metodológico. Ahora, entonces, ahí yo no he escuchado del presidente no he escuchado del presidente ni de su gobierno la voluntad expresa en lo concreto de esa metodología que se mantenga en el tiempo. Mira, hasta aquí, no, que todo es muy bueno, sí, es bueno, pero ¿cómo seguimos más adelante en esa línea? Yo creo que esa, más que del presidente, es una iniciativa que tiene que nacer de intendencia y del gobierno regional. Que no depende del intendente. No, pero tiene que nacer para poder impulsar esto a nivel nacional. Pero a propósito porque de eso, fíjate, lo mismo que la cuenta pública, grandes proyectos de repente que el presidente mencionó, hay algunos que son de cartera a nivel nacional de ministerio, hay otros que son relacionados con la intendencia y con la motivación o con la creación de estos grandes proyectos para una región. Ahora, dada nuestra historia, en nuestro primer año, ¿no es cierto?, con la cantidad de cambio de intendente, obviamente que como región no estuvimos preparados para poder ofrecer algún proyecto que sea importante, pero lo atribuyo a eso. Ahora, con respecto al plan de zonas extremas, partió con un fondo, ¿no es cierto? Partió con 36 proyectos, creo que eran en total, donde de los 36 proyectos, que eran muy buenos todos, subyacen otros proyectos. El tema también es que esperemos que alcancen los fondos para la totalidad de los proyectos, porque así también hay proyectos que quizás partieron con por darte un ejemplo, con un costo que decía 500 millones, pero a la larga eran quizás 700 millones. Entonces se va generando también discrepancias o diferencias en el tema de los fondos, y por eso es que también es importante priorizar los proyectos. Por eso yo separo el financiamiento de esto otro. Sí, es importante. Pero no es un tema menor. ¿Sabes por qué? Porque a propósito de lo que hablábamos del tema de los gobernadores, hoy día se calcula que solamente un 5% del presupuesto que llega a las regiones va a ser manejado por los gobernadores. El 95% va a seguir siendo ocupado por el gobierno del Estado. Por lo tanto, vamos a tener gobernadores con muchas atribuciones administrativas y con poca capacidad para desarrollar esto que ahora, estamos supuestamente, hablando. Entonces, es un problema que tiene que ver con la descentralización de verdad. Que eso también lo que están pidiendo que se informe y se aclare cuál va a ser al final la atribución del gobernador regional. Es que no la están traspasando. Hay 15 medidas que están traspasando que no son significativas. Hay una alerta roja que salió esta semana en términos de eso, Sí. y quizás la próxima semana podemos andar, porque hay una alerta roja que nace del Parlamento. Entiendo que el subsecretario de la Subdere, Salaverry, están abordando una comisión más técnica de tener una cosa en la elección, pero lo otro es como también traspasar. El delegado del presidente va a tener mucho más peso que el gobernador
Si es que no se traspasan... Oiga, amigos, nos tenemos que ir, lamentablemente, se nos fue rapidísimo el programa. Recordemos el mes de aniversario de Radio Polar, 79 años. Felicitaciones a René. Vamos a aclarar si es la edad de don René o no. Sí. Pero yo me quiero permitir una licencia, darle un saludo a un amigo que yo sé que nos ve los fines de semana. Don Egidio Silva Castillo es un jefe de obra, supervisor que está trabajando en el Río de las Minas y es un televidente de este programa. Así Yo me quiero dar la licencia de saludar a todos los patipelados y patipeladas de esta región. ¿no? Y a la galucha, que no se te olvide el término de Boric. Porque yo creo, me siento más representado por ellos que francamente lo que pasa es que hay mucha gente que capaz que no sepa cuando hablamos de patipelados, pero solo al contexto, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rieselberghe, en una intervención señaló que cómo criticaba mucho a quienes critican el tema de los sueldos, del servicio público, como que cualquier patipelado podía cuestionar eso. Ahora también hay que hacer mención a las palabras de Gabriel Boric cuando dijo que era la ovación de la galucha, refiriéndose también a toda la gente que somos los ciudadanos de a pie. Bueno, entre galucha y patipelado nos vemos la próxima semana en Pauta Semanal. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan Yanira Lara, ex seremi de gobierno; Mario Esquivel, abogado; Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex seremi de obras públicas; Eduardo Manzanares, presidente del Partido Socialista. Conduce Cristian García. Pauta Semanal en Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis.